Doble tributación del IVA en el sector INMEX. El caso de Samsung versus el SAT. Análisis de las controversias fiscal y propuesta de la reforma a la ley del IVA. En el contenido vamos a ver introducción, contexto del programa INMEX, análisis del problema, marco legal y consecuencias, propuestas de reforma y por último la conclusión. Doble IVA amenaza a nearshoring, el conflicto Samsung versus el SAT. El problema en contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en 2026 si el cobro del IVA en operaciones virtuales del programa IMEX representa doble tributación o es constitucional. Empresas en litigio 24. Monto en juego 16,000 millones de pesos en controversia. ¿Por qué esta nota? Porque al final es un problema real y actual, menos de 6 meses y la relación directa con la ley del IVA, impacto en importación, exportación y recuperaciones económicas nacionales. El programa INMEX, pilar del nearshoring en México. ¿Qué es el programa INMEX? El programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación permite importar insumos temporalmente sin pagar IVA para transformarlos y exportarlos. Y hay 6,520 establecimientos y 3.3 millones de empleos y 724 millones al mes y 91.4 de manufactura. Beneficios del programa: importación temporal libre de aranceles y IVA, decreto fiscal del 100% con certificación, facilidades administrativas en aduanas, fomento a la inversión extranjera. Doble tributación en operaciones virtuales con pedimentos B5. ¿Qué son las operaciones virtuales? En pedimento con clave B5 es una figura aduanera que permite registrar movimientos de mercado sin que salgan físicamente del país. Facilita las operaciones entre maquiladoras sin traslados innecesarios. El proceso es importación temporal, luego sigue la transformación y por último el pedimento B5. El conflicto, dos interpretaciones. Está la postura del SAT, que son dos hechos gravables distintos: IVA por importación más IVA por venta. Empresas abusan del mecanismo B5 y simulación del retorno de mercancías. Y luego tenemos la postura de la empresa, que es doble tributación injustificada, viola el artículo 1A de la ley del IVA y mecanismos creados para facilitar. También ficción jurídica debe tener efecto. El caso de Samsung y el reclamo del SAT por IVA no retenido, que es de 6,714 millones de pesos del 2019 al 2023. Partes involucradas y posturas en conflicto. SAT, Servicio de Administración Tributaria. Aquí es el argumento principal. La empresa utilizan indebidamente el mecanismo B5 para evadir el pago del IVA. Se realiza una simulación de retorno de mercancías en territorio nacional. La mercancía no abandona físicamente el país, por lo que debe gravarse. Dos momentos distintos: importación definitiva y enajenación. Y el monto estimado a recaudar es de 44,640 millones. Empresa INMEX, Samsung, Indes o Coparmex. Argumentos principales: el mecanismo B5 fue creado para facilitar operaciones, no para evadir. Cobrar doble IVA, violación el artículo 1A de la ley del IVA. La ficción jurídica debe tener efectos legales plenos. Interpretación de SAT es retroactiva y discrecional. Advertencia del sector: Samsung ha pausado nuevas inversiones y evalúa trasladar operaciones a otros países si el fallo es adverso. Relación con la ley del IVA, el artículo 1A. Fundamentos legal central. Artículo 1A, segundo párrafo del IVA. No afectarán la retención por enajenación. ¿A qué se refiere este artículo? Las personas físicas o morales que están obligadas al pago de impuestos exclusivamente por la importación de bienes. Interpretación del sector empresarial. Principio de doble tributación. Si se paga el IVA en la importación, no debe pagarse en la enajenación. Espíritu de la ley. El legislador busca evitar la doble carga fiscal sobre el mismo bien. Obligación exclusiva. Los importadores virtuales están obligados exclusivamente al pago del IVA por importación. Interpretación del SAT. El SAT sostiene que las operaciones virtuales generan dos hechos gravames distintos: importación definitiva y
enajenación, por lo que ambas operaciones deben pagar IVA independientemente. Hechos gravables del IVA: 1. Enajenación de bienes. 2. Prestación de servicios. Y 3. Uso o goce temporal. Consecuencias fiscales, legales y económicas. Fiscales. Liquidaciones millonarias. Empresas enfrentan reclamos por miles de millones de pesos, multas y recargos, intereses superiores al 9% anual sobre montos reclamados, carga financiera, costos podrían representar hasta 6 años de utilidades. Legales, inseguridad jurídica, interpretación cambiantes de la autoridad fiscal, contradicción de criterios, tribunales federales han emitido fallos opuestos, riesgos de precedente, fallo del CSJN afectará a más de 5.200 empresas INMEX. Económicas, inversiones pausadas. Samsung ha tenido nuevas inversiones hasta la resolución. Reubicación de plantas. Empresas evalúan trasladar producción a Estados Unidos o Latinoamérica. Empleos en riesgo. 3.2 millones de empleos directos e indirectos amenazados. Justificación de la reforma a la ley del IVA. 1. Claridad normativa. Eliminar la ambigüedad interpretativa del artículo 1A respecto a operaciones virtuales. La ley debe ser clara y específica sobre el tratamiento fiscal de los pedimentos B5. 2. Seguridad jurídica. Garantizar reglas fiscales y establecimientos y precedibles para empresas que operan bajo IMEX. Las empresas necesitan certeza para planificar inversiones a largo plazo. 3. Competitividad. Mantener a México como destino atractivo para inversión extranjera y nearshoring. La incertidumbre fiscal desincentiva nuevas inversiones. 4. Principio de no doble tributación. Honrar el espíritu de la ley del IVA. El mismo bien no debe gravarse 2 veces en una sola operación comercial. 5. Certeza para el fisco. Establecer reglas claras de recaudación sin depender de interpretaciones administrativas cambiantes. Reducir litigios, costos y mejorar la relación con contribuyentes. Propuesta específica, modificación del artículo 1A. Para efectos de las operaciones de importación definitiva virtual amparadas en el pedimento con clave B5 del programa IMEX, la obligación del pago del impuesto al valor agregado se limita exclusivamente al momento de la importación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las reglas generales de comercio exterior. En este caso, no procederá al cobro de impuestos por la enajenación de los bienes importados. Artículo transitorio sugerido. Las operaciones de importación definitiva virtual realizadas con el pedimento B5 desde el 1 de enero del 2019 y hasta entrada en vigor de esta reforma que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas generales de comercio exterior vigentes al momento de su realización se consideran conformes al tratamiento fiscal establecido en el artículo 1A de esta ley. Impacto esperado de la reforma para empresas: eliminación de incertidumbre fiscal, reglas claras y estables para operar, protección de márgenes operativos, evita cargas fiscales impreventivas, continuidad de inversiones, certeza para planificar a largo plazo. Para trabajadores, 3.2 millones de empleos protegidos. Para el fisco, certeza recaudatoria, reducción de litigios, mejor relación con contribuyentes. Y para la economía, consideración del nearshoring, atracción de IED, fortalecimiento manufacturero. Para el sistema jurídico, eliminación de contradicciones, claridad en la aplicación de la ley. Hacia un sistema fiscal más claro y competitivo. La controversia del doble IVA en el sector IMEX evidencia la necesidad urgente de reformas que brinden certeza jurídica y fortalezcan la competitividad en México. Resolución del conflicto actual. Una modificación clara al artículo 1A de la ley del IVA no solo resolverá el conflicto actual, sino que sentará las bases para un sistema fiscal más previsible y justo. Futuro del nearshoring. La dirección de la CJN y la voluntariedad política para legislar serán determinadas para el futuro de la inversión extranjera en México. El espíritu de la ley del IVA y la intención del legislador es clara: siempre justa y razonable no cobrar doble IVA.